Buenas tardes, soy José María de la Era. Ante todo soy amigo de Diego desde hace un montón de años y traigo preparado una nota, unas pequeñas palabras. Mi idea es, viendo el público, la cercanía que me transmite, intuyo que son amigos, conocidos y personas que quiera Diego, me permite estar más tranquilo de lo que pensaba. Tengo las notas aquí y voy a intentar un poco apoyarme en las notas que he escrito y hablar un poco desde el corazón, ¿no? Soy José María de la Era, soy funcionario público, no tengo nada que ver con el mundo editorial ni con el mundo de los libros, soy amigo de Diego y incluso soy más amigo conociendo que ha pensado en mí para presentar su primera novela. Estar aquí sentado es satisfacción y, ¿por qué no voy a usar una palabra que en estos tiempos está muy denostada? Orgullo. Para mí es un orgullo ver estar aquí y ver que Diego, que lo conozco desde hace, ahora voy a contar la historia, desde hace 14 años, pues que está aquí, es un orgullo. Y no me tiemblan las piernas ni la voz de mencionar la palabra. Conozco a Diego desde hace 14 años. Fue un encuentro inesperado, improvisado, fruto del azar más azaroso, tenía escrito aquí. Y ocurrió una tarde-noche de diciembre, con mucho frío, muy cerquita del Zaidín, sin dar más datos. Y a partir de ahí, el tiempo, que es muy caprichoso, pues han pasado 14 años. Esa noche, pues surgió ahí, cuando terminó todo, yo me fui a casa, me fui contento, había un rumano por ahí que había venido de Huelva, muy chiquitito, que nos alegró. Yo estoy seguro que Diego se fue a su casa con una media sonrisa, él se fue al camino de Ronda, yo me fui a Huestos Vega, nos fuimos contentos y nos fuimos súper contentos. Y yo le iba dando vuelta a la cabeza y digo, mira que me encontré, mira qué curioso, no sé qué, no sé, porque es un tema muy curioso, no viene al caso. Pero el tiempo, haciendo uso del libro, de una frase que tomo prestada del libro de Diego, el tiempo es relativo, y el tiempo es tan relativo que ha pasado, pues en aquella fecha yo le llegaba a él 22 años, ahora parece que le saco menos, de 22, pero le sigo sacando 22 años, que son muchos años, que uno cuando piensa, entonces, el tiempo es muy relativo. Entonces, bueno, ahora poniéndome un poquito más serio, yo enseguida noté que Diego era distinto. Diego es un tío distinto. No me gusta la palabra peculiar. Diego tiene personalidad, aunque su humildad no parece que no la tiene, pero tiene mucha personalidad. Diego tiene mucho carácter, aunque también es verdad que aquí está su familia más directa y seguro me dirán, anda, que no. Que sea un tío que tiene carácter, realmente no lo vaya a ver saltado. Yo creo que no he visto asaltado a Diego nunca. Y Diego lo que sí tiene es mucho aplomo. Es un tío, a mí al menos me ha demostrado, es un tío con aplomo. Pero realmente lo que tiene Diego es algo que yo, que estoy acostumbrado por mi trabajo a lidiar con personas de mucho tipo, algo muy apreciado en el mundo laboral, que cada vez es más complicado de encontrar, que es un tío comprometido. Es un tío comprometido, que tiene una naturaleza y un amor por el trabajo envidiable, que siempre va a sumar. Diego siempre suma, Diego no te va a restar nunca. Y eso sí, y lo que tiene, y el libro me lo ha presentado, el libro que él ha escrito, tiene dos chispas azules revoloteando alrededor suya, que son talento y creatividad. Es un tío muy talentoso y mucha creatividad. Y él, yo sé, al cabo de los años lo sé, que bueno, yo siempre le he dicho que él trabajara, que tirara para adelante, que fuera, y que ya recibiría. Y a él, bueno, al cabo de los años me ha dicho que eso le ha servido. Él tiene talento y tiene creatividad. Yo enseguida vi el talento de Diego. Diego tiene una imaginación que desborda. Diego muchas veces enseguida escribía a veces los partidos
las crónicas sin ver el partido. Y tenía una facilidad innata para contar historias, para fijaros en detalles. A veces hablábamos el domingo, vamos a hablar esta semana de esto, de esto, de esto, y él se encargaba él solo. Y enseguida te das cuenta que perfectamente podía escribir de cualquier cosa. Siempre era tener la suerte de encontrar alguien que creyera en él. Ojalá la editorial Seller lo haya encontrado, y si no lo ha encontrado Seller, pues aparecerá otra, ¿vale? Porque al final el trabajo tiene su recompensa. El tiempo es muy relativo. Igual que parece mentira que hace 14 años que nos encontramos, pues, y que hemos estado 10 años trabajando juntos, hace 5 que por circunstancias dejamos de trabajar. Pero bueno, ahí está, nos hemos mantenido, más, menos, con pandemia, sin pandemia, nos hemos mantenido, y la verdad es que para mí es un orgullo que Diego haya contado conmigo. De verdad que para lo que me necesite, sé que él me ha ayudado a mí, y simplemente por esa reciprocidad, que es algo más que reciprocidad, creo que se merece que tenga mucho éxito. Que el éxito en este mundo o en el que emprenda. Y ya para terminar, pues quiero hablar de la novela. La última misión. Yo confieso que soy más escritor que lector. Aún así, a mí la novela me ha atrapado. Yo os recomiendo que la leáis. Es una novela de intriga que creo que hasta la penúltima página no encuentra uno el quid, ¿no? la relación, y eso es complicado de decir. Son 200 páginas, pero que si os ponéis a fondo la vais a leer, y que estoy seguro que esta última misión no va a ser la última misión de Diego. Nos va a escribir más cosas y todos estaremos ávidos de leerla y de disfrutarla. Y ya está, mucha suerte, y te lo mereces todo lo que te pase. Muchas gracias. Quería empezar dando las gracias. En primer lugar, bueno, gracias a todos vosotros por estar hoy aquí esta tarde acompañándome en esta nueva y emocionante etapa para mí. Gracias también a la Carmita por la amabilidad y por las facilidades para cedernos sus instalaciones para la realización de este evento. Y finalmente, pero no por ello menos importante, muchísimas gracias a la editorial Seller por la confianza depositada en mí y por el interés en publicar la novela, ¿no? Antes de continuar hablando y de seguir enrollándome, quería hacer un par de preguntas, ¿no? Para que así esto sea un poquito más participativo, ¿no? Y que no esté yo todo el rato hablando. Que no está de más, ¿no? Os quería hacer un par de preguntitas, ¿vale? A ver si alguno se anima y participa. La primera de ellas sería, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza cuando oís hablar de viajes en el tiempo? Metaverso. El metaverso, a tope, muy El bien. DeLorean. El DeLorean, muy bien. Además, ¿no? ¿Quieres cambiar cosas? Precisamente eso era lo que iba a preguntar ahora, Juan. Muy bien, te he visto activo. Os quería preguntar, si tuvierais la oportunidad o la posibilidad de viajar atrás en el tiempo para cambiar algún evento de vuestra vida o algún suceso de la historia, ¿lo haríais, sí o no? ¿Solo uno? Solo uno, sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Os lo pregunto porque, bueno, son temas que de una forma u otra yo creo que se tratan en la novela, ¿no? Y dicho esto, vamos al lío. Si os digo la verdad, de todo lo relacionado con este acto me ha estado preocupando bastante en las últimas semanas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es la primera vez que me veo en una situación de estas características y, bueno, pues al final uno siempre quiere que todo salga bien, ¿no? Como consecuencia de ello, pues como pasa con tantas y tantas cosas de nuestra vida cotidiana, he acabado recurriendo al maravilloso mundo de Internet pues para obtener un poquito de información, para estructurar esta pequeña intervención de la mejor forma posible, ¿no? De antemano, pues haceroslo saber, y también mi intención de no enrollarme más de la cuenta para no aburrirnos mucho, ¿no? Como os decía, he recurrido al maravilloso mundo de Internet y, de acuerdo con las recomendaciones de los sabios de la red, se encontraba la de hablar un poquito del autor, en primer lugar, ¿no? Para que así el público asistente lo conociera, ¿no? Y bueno, como yo tanto en el fondo como en la forma soy un tío un poco bastante cuadriculado, voy a seguir esa hoja de ruta, a pesar de que, bueno, sé que muchos de los que estáis aquí, ya por suerte o por desgracia, cada uno que decida lo que más le interese o lo que más le convenga, me conocéis, ¿no? El caso es que, bueno, soy Diego, soy el autor, soy graduado en periodismo, máster en comunicación audiovisual de servicio público, y
Estoy especializado, por decirlo de alguna manera, en el mundo del deporte, sobre todo en fútbol, ¿no? La verdad es que el fútbol ha sido una de las grandes pasiones de mi vida. Gracias a ese deporte he podido cumplir muchos de los sueños que tenía de pequeño, ¿no? Y también conocer a personas maravillosas. Si os digo la verdad, en un estadio de fútbol acreditado he podido vivir de todo, ¿no? He vivido partidos de primera división, de segunda división B, ascensos, permanencias, la Champions, la Copa América Centenario en Estados Unidos, la Copa de Oro de la CONCACAF también en Estados Unidos, el Mundial de Ciegos en Madrid, partidos varios de la selección española en Andalucía. Como veis, un sinfín de experiencias, ¿no? Y algunas de ellas, pues, verdaderamente surrealistas, como por ejemplo, bueno, en mi primer desplazamiento, cómo olvidarlo, ¿no? Cuando, a pesar de estar perfectamente acreditado, el portero del estadio no nos quiso dejar entrar, y de hecho hasta hizo ademán de llamar a la policía. O aquella otra vez, estando en Estados Unidos, conversando con uno de los ascensoristas de estos estadios enormes que tienen los americanos, pues descubrí que España estaba en África, ¿no? Bueno, son experiencias de vida que he acabado teniendo en medios escritos, ¿no? La verdad es que escribiendo es como más cómodo me siento, como más fácil me resulta expresarme, ¿no? Tan solo necesito un ordenador, estos dos maravillosos deditos para porrear a toda leche el teclado y poco más, ¿no? Y así llevo, pues, desde 2008, cuando este señor, este muchacho aquí a mi lado, me dio la oportunidad de empezar a publicar mis primeros artículos en su web, en Caristas Finos. Mucho antes de eso yo ya escribía, ¿no? Muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis. Escribía artículos deportivos, sí, pero también escribía sketches, guiones para hacer grabaciones con mis amigos, cuentos, historias cortas. Si tuviera que echar la vista atrás, yo creo que si ha habido una constante a lo largo de mi vida, ha sido la pasión que he sentido por escribir, por transmitir, por hacerle llegar a los demás historias, ¿no? Teniendo esto en cuenta, el periodismo aparecía como una salida natural para mí, ¿no? Como un vehículo inmejorable para hacerle llegar a los demás acontecimientos, sucesos, gestas, en fin, historias, ¿no? También, bueno, gracias al periodismo he podido adquirir hábitos, rutinas que me han sido de gran utilidad, ya no solamente para escribir, sino también en mi día a día, ¿no? Ejemplo de ello podría ser la rapidez, la soltura, el rigor, el tratar de elaborar un contenido lo más entretenido posible, el respeto máximo a la figura del lector, que es quien en última instancia va a recibir la información elaborada por mí, ¿no? Os digo esto porque, bueno, realmente, al fin de cuentas, por muy cuadriculado que sea uno, por muchas rutinas que tenga interiorizadas, si no siente una especie de llamada de impulso a la acción a la hora de escribir, a la hora de hacer algo, es muy difícil acabar haciendo algo, no valga la redundancia. En los últimos años, en más de una ocasión, he tenido ideas para escribir cosas ajenas al mundo del periodismo, del fútbol, del deporte, pero a la hora de la verdad, cuando me tenía que enfrentar a la inmensidad de la página en blanco en Word, lo acababa dejando porque no me veía, ¿no? Y así sucedió una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que, bueno, de la forma más inesperada posible sucedió. Sentí esa especie de chispa, esa llamada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese fue el germen de esta novela, de La última misión. Lo que os voy a contar ahora puede pareceros un intento por adornar esta intervención, pero es la verdad, ¿no? Yo digo que La última misión fue un sueño, y de hecho es un sueño, y cuando lo digo es porque precisamente fue así, ¿no? Lo que es el argumento de la historia, el armazón fundamental de la novela, lo acabé soñando por completo de cabo a rabo, ¿no? A día de hoy lo recuerdo de una manera un tanto difusa, ¿no? Sí tengo el recuerdo de que fue un sueño muy intenso, muy fuerte, ¿no? Que vivía a medio camino entre el que lo está viviendo todo en primera persona y el que está viendo una película, ¿no? ¿Qué os voy a contar que no os haya pasado a lo largo de vuestra vida de sueños que hayáis tenido, ¿no? El caso es que, bueno, desperté sobresaltado, no paré de darle vueltas a la cabeza y esa sensación me estuvo persiguiendo de alguna manera a lo largo de los días sucesivos, ¿no? No paré de pensar en ese sueño, de darle vueltas a la cabeza, de pensar, hasta llegar a la conclusión de que quizás merecía la pena coger el ordenador y contar esa historia, hacérsela llegar a los demás. Y a medida que fui avanzando en el proceso de escritura, de redacción de la novela, lo hice con el convencimiento de, bueno, una vez acabada, intentar mandarle a alguna editorial, a ver si conseguía engañar a alguna y me la publicaban, ¿no? Dicho esto, os tengo que decir también que cuando llegó la hora de la verdad y por fin me atreví a mandarla, yo pensaba que no me la iba a querer publicar ni mi madre, pero bueno, esa es otra historia que vamos a dejar para otro momento, ¿no? Volviendo al tema que nos ocupa, que es la novela, comentaros que, bueno, desde el momento en el que la empecé a escribir, lo hice con la
intención de jugar con un elemento fundamental que es el tiempo, ¿no? Sigo la estructura de inicio, nudo, desenlace, lógicamente, pero trato de jugar con la línea temporal, retorcerla lo más que puedo, ¿no? En total, bueno, la última misión está integrada por 12 capítulos, cada uno compuesto por distintos episodios, distintas escenas, en las cuales se alternan distintos momentos dentro de la propia línea temporal de la historia, ¿no? Así es posible, bueno, pues encontrar momentos que tienen lugar en el futuro, pero que en realidad se corresponden con el pasado dentro de la propia línea temporal, o momentos del pasado que en realidad se corresponden con el futuro, ¿no? Dicho así, puede parecer un poco confuso, lo sé, de hecho lo es, pero bueno, espero haberlo hecho medianamente bien y que aceptéis a la hora de leerla de buen grado mi invitación a jugar con el tiempo, ¿no? También, bueno, os comentaba que la novela viene de un sueño que tuve, pero no todo lo que aparece reflejado en esta novela forma parte de ese sueño, ¿no? Lógicamente hay sucesos, situaciones, personajes que acabé desarrollando a posteriori para que todo me acabara cuadrando de la mejor forma posible, ¿no? Y dicho todo esto, yo creo que ya me he enrollado bastante y que va siendo hora de hablar un poquito del argumento de la historia, ¿no? Que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí, para que sepáis de qué va la novela, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es retrotraerme al momento en el que recibí la agradable respuesta por parte de la editorial Seller de publicarme la novela, ¿no? Yo, lógicamente, me volví loco de contento y procedí a contárselo a todo bicho viviente que pillé. Y todo aquel al que se lo conté, además de alegrarse mucho por mí, lo cual es de agradecer, me hizo la misma pregunta, ¿no? ¿De qué iba mi novela? Es lógico, ¿no? A fin de cuentas, la gente quiere saber. Y yo, con el don de palabra que me caracteriza, me limité a contestar lo siguiente. La respuesta que os voy a dar ahora está edulcorada, ¿vale? Yo contesté que la novela iba de viajes en el tiempo, sentimientos y ese tipo de cosas. Espectacular. Como veis, me sé vender, que es una maravilla, ¿no? Menos mal que parece ser que escribo algo mejor que cómo hablo, porque si no, menudo plan, ¿no? El caso es que, bueno, tras haber reflexionado largo y tendido sobre ello para este pequeño acto, creo que ya estoy en una situación de dar una respuesta lo más adecuada posible a ese interrogante, ¿no? Sin hacer demasiados spoilers. Así pues, vamos a responder a la pregunta del millón, ¿no? A la pregunta de Diego, ¿de qué va tu novela, no? En primer lugar, bueno, yo creo que podría considerarse que La última misión es una historia de ciencia ficción, por todo lo relacionado con los viajes en el tiempo, pero también tiene elementos de otro tipo de novelas, ¿no? Es innegable, pues bueno, por ejemplo, la presencia de elementos románticos, sentimentales, que son los que acaban generando la situación de conflicto en la trama. También, pues como ha comentado José María, un importante punto de misterio, de intriga, que se mantiene latente durante toda la narración, ¿no? Yo diría que la premisa básica sobre la cual gira la novela es relativamente sencilla, ¿no? Viajes en el tiempo con una intencionalidad clara. Y es que, bueno, debido a un suceso catastrófico, por decirlo de alguna manera, que ha tenido lugar en un punto del futuro no demasiado lejano al momento actual en el que nos encontramos, pues lo que es la línea temporal se ha ido al garete y con ella la vida tal y como la conocemos, ¿no? Las causantes de esta situación, de estas anomalías, son las que yo denomino en la novela como las cicatrices, ¿no? Poco se sabe de ellas, más que, bueno, detrás de estas cicatrices se encuentra una organización con unos intereses que no están del todo claros y que, bueno, por culpa de ella, quien más y quien menos ha acabado perdiendo algo, ¿no? Dicho esto, me vais a permitir hacer un breve alto en el camino, volver un poquito a lo que ha sido el inicio de mi intervención, ¿no? Y es que, bueno, como os he comentado, recurrí a internet, ¿no? Y entre las recomendaciones de los amables señores de la red estaba la de leerle al público asistente un breve extracto de la novela, ¿no? Para que se hicieran también un poquito la idea de qué iba el tema, ¿no? Y yo, pues, voy a seguir esa recomendación y ya que hablamos de las cicatrices, os voy a leer brevemente el primer momento en el cual salen referenciadas en la novela para que os hagáis un poquito la idea de lo que son, ¿vale? Así pues, voy a ello. Tras ese sobresalto inicial, le pareció notar algo en el ambiente, algo especial, algo diferente, algo que había estado esperando toda la vida, sin terminar de saber exactamente de qué se trataba. Notó un cosquilleo en su interior y de pronto lo oyó, un sonido como el de una tela desgarrándose, y ante él, a los pies de la cama, apareció, primero, una chispa azulada, que revoloteaba indisimuladamente. Luego, la chispa fue creciendo, hasta convertirse en una especie de cicatriz brumosa y que flotaba ante él. Él no se asustó. No era capaz de entender la emoción precisa que estaba sintiendo en ese momento, pero tenía claro que no era miedo. De haber sido miedo, habría comenzado a gritar alarmado pidiendo auxilio. No lo hizo. Lo que hizo fue, con mucho trabajo y fuerza de voluntad, ponerse en pie. Quería acercarse, ver de cerca esa extraña cicatriz que había aparecido improviso ante él tras ese sonido de desgarro y que crecía y crecía, sin prisa, pero sin pausa. Llegó a los pies de la cama y vio que mientras que el vórtice de la cicatriz flotante se mantenía brumoso, el interior era chisporroteante y violento. Además,
parecía como si una voz lo llamara desde dentro, tentándolo a dar el paso. La cicatriz continuó creciendo, hasta adquirir una altura similar a la suya, y él cada vez escuchaba esa voz llamándolo con mayor claridad, incluso podría decirse que con dulzura, lo que contrastaba claramente con la violencia creciente que se experimentaba, visualmente hablando, en el interior. Bueno, pues esas son las cicatrices, ¿no? Y al igual que detrás de las cicatrices se encuentra una organización desconocida, otro tanto puede decirse al otro lado, ¿no? Y es que combatiéndolas hay una agencia que está peleando, de alguna manera, ¿no?, por evitar que todo esto suceda, por conseguir la completa restitución de la línea temporal, ¿no? A esta agencia pertenece el protagonista de la novela, Nico, que pasa por ser el agente más exitoso y el más leal al director de la misma, ¿no? Es a él, que cuenta con un historial impoluto, plagado absolutamente de éxitos, al que se le acaba encomendando una misión fundamental, una misión que está llamada a marcar un antes y un después en esta lucha que están teniendo a través del tiempo para frenar las cicatrices, ¿no? Es una misión que va a acabar, en principio, ¿no?, consiguiendo el deseado reinicio general, ¿no? De ahí el título de la novela, La última misión. Ya lo sé, es original a más no poder, ¿qué le vamos a hacer, no? El caso es que, bueno, Nico tiene que viajar atrás en el tiempo, apenas unos meses antes de la aparición de las primeras cicatrices, para seguir de cerca un objetivo que está llamado a marcar un antes y un después en este propósito, ¿no? Es así como acaba entrando en contacto con Cristina, que es el objetivo, ¿no? Y bueno, a medida que profundiza en su relación con esta mujer, experimenta por primera vez en sus años de servicio dudas. Dudas porque, por más que habla, observa, trata con esta mujer, no termina de comprender por qué es tan importante para evitar que todo suceda, ¿no? Y también porque irremediablemente acaba cayendo enamorado de ella, ¿no? Y es ahí donde se acaba generando un arduo debate en su interior, ¿no? Un debate interno entre el deber y el amor, entre la lealtad a esa organización a la que ha dedicado toda su vida y entre los sentimientos que está empezando a experimentar hacia esta mujer, ¿no? Y ese debate cada vez se va haciendo más arduo, más marcado, ¿no?, hasta el punto de que él cada vez va teniendo menos tiempo para cumplir con la misión que le ha sido asignada, ¿no? Y bueno, como dijo Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, sí, pero si os digo la verdad, más que hablar yo de él, a mí lo que me interesa es que lo leáis y me digáis qué os parece, ¿no? Así que no voy a enrollarme más, nuevamente gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, gracias a la Carmita y gracias a la editorial Seller, por supuesto que sí, y nada, os invito a leer la última misión con los brazos abiertos, yo personalmente lo estoy deseando. Muchas gracias.